Estas insólitas imágenes muestran la escena inmediatamente después del impacto, una hora antes de que toda la estructura se derrumbase. Como se puede ver, es una escena muy inusual, ya que uno esperaría ver cosas como trozos del avión, maletas, desechos por todas partes, igual que en todos los demás accidentes aéreos. Y en cambio, no se ve nada de eso. He estado presente en muchos desastres aéreos cuando estaba en la aviación militar, y nunca he visto uno donde no hubiera rastro alguno del avión accidentado. Aquí tenemos un presunto desastre aéreo en el que no hay indicios, ninguna prueba. Cero. ¿A dónde se fue el avión? ¿Se desintegró contra la fachada? Si así fuese, en la zona del desastre habrían esparcidas diferentes partes del avión. Cosas como los motores, el tren de aterrizaje, los frenos y las ruedas son muy difíciles de destruir porque están hechas con materiales muy resistentes. No creo que un avión pueda ir tan rápido como para que estas cosas queden pulverizadas. Nunca lo he visto en toda mi vida. Según la versión oficial, este Boeing 757 de American Airlines desapareció dentro de este agujero. ¿Lo veis? De 5 metros. Repito, de 5 metros de diámetro. Vamos a hacer algunos cálculos. Un Boeing 757, con sus alas naturalmente, tiene 38 metros de anchura. Y con la aleta de timón más de 13 metros y medio de altura. Que un aparato de estas dimensiones haya desaparecido en un agujero de 5 metros me parece un poco difícil. Además, en esta imagen podemos ver una hilera de ventanas por este lado y otra hilera por el otro. Deberían haber sido destrozadas por las alas, y ahí las ves, en su lugar intactas, con los cristales íntegros. Una cosa extraña es la desaparición de algunos componentes de este Boeing. En primer lugar, los dos motores, y después las alas. ¿A dónde fueron a parar? ¿Gasificadas? Por lo que se refiere al fuselaje, quedó intacto y traspasó la pared exterior del Pentágono y salió por el otro lado, por la parte opuesta, destruyendo numerosas columnas. Hemos dicho que la parte más sólida del avión son, sin duda alguna, los motores. De hecho, estos motores están construidos con una aleación de titanio y acero. Es tan dura que ni siquiera se derrite a los 3000 grados. Bien, tendríamos el derecho de ver en este muro los dos agujeros provocados por los motores. Pues no, no hay ninguna señal. Dos agujeros que esperábamos encontrar no están. No hay indicios del impacto de las alas en el Pentágono, como sí ocurrió en cambio en la Torre Norte, donde se pueden ver la silueta de la aeronave y los 25 grados del ángulo. Se puede ver claramente la silueta del fuselaje y de los dos motores. Aquí en la Torre Norte se ve claramente la silueta de ese avión en su fachada. Pero en el Pentágono no se ve nada parecido. Medía las dimensiones de los aparatos soviéticos a partir de fotografías. Ese era mi trabajo. Ahora miro el agujero del Pentágono y miro el tamaño del avión que se supone que ha chocado contra el Pentágono. El avión no cabe en ese agujero. Entonces, ¿qué se estrelló verdaderamente contra el Pentágono? ¿Qué fue lo que impactó? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? El general Larry Arnold, en ese momento, era el comandante del NORAD, Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. El piloto informó al general que no había pruebas, ninguna prueba de un impacto de un avión contra el Pentágono. El FBI fue inmediatamente al lugar y confiscó las cintas de videovigilancia. Confiscaron 86 vídeos. Dado que el Pentágono poseía 86 grabaciones distintas del incidente, ¿por qué no se mostraron algunas a las personas dubitativas? Pero en 2006, el Ministerio de la Defensa se vio obligado a acceder a las peticiones, liberando 4 de las secuencias de vídeo. Son los 2 vídeos del parking los que se ofrecieron como prueba definitiva del impacto del vuelo 77. Los 2 vídeos son casi idénticos. Los motores de un jet no emiten humo blanco, y en cambio, se ve un humo blanco que sale de la cola del aparato. No tiene el tamaño de un Boeing 757. Si fuera un 757 sería mucho mayor que el aparato que vemos en la imagen. ¿Vosotros veis un avión aquí? El Pentágono nos contestó, no, no se ve el avión porque lamentablemente el avión pasó entre un fotograma y el siguiente. Entre un fotograma y el siguiente. No se puede imaginar cómo, con el fin de ponerse a la altura de la fachada del Pentágono, ha sido capaz de dar un giro de 270 grados a una velocidad aproximada de 800 kilómetros por hora.
Se trata de una maniobra muy difícil. Le digo que incluso un piloto experto con miles de horas de vuelo probablemente tendría que hacer 10 o 20 intentos antes de realizar con éxito esa maniobra. Un 757 no está diseñado para hacer eso. Está diseñado para viajar en línea recta por el cielo. No puede hacer acrobacias. No se puede hacer eso con uno de estos grandes aviones. Cuando los controladores aéreos del aeropuerto de Dulles, en Washington, vieron esta trayectoria y ese giro tan brusco, dijeron: es un caza, porque era una maniobra típica de un caza. Solo un caza militar guiado mediante control remoto puede hacer ese tipo de maniobras. Han sido diseñados para hacer esas acrobacias. El colmo del absurdo es la altura a que este avión volaba. Se supone que voló a una altura de 6 metros por encima del suelo durante 1 kilómetro, saltando una colina y una autopista, antes de chocar irremediablemente con la fachada del Pentágono. Han dicho que el vuelo 77 iba a 530 millas por hora, pero es una velocidad imposible. No se puede ir tan rápido a una cota tan baja. Por tanto, la historia de cómo el avión se estrelló en el Pentágono no tiene ningún sentido. Identificado el piloto secuestrador, su instructor de vuelo declaró que este, que había sido su alumno, ni siquiera era capaz de pilotar una avioneta de un solo motor. Nadie en el mundo, tras haber pilotado un 172, puede pilotar un 757, que no ha pilotado antes. ¿Cómo logró este piloto violar el espacio aéreo más protegido del mundo? Ningún avión no detectado se aproxima al Pentágono o a la Casa Blanca. Eso no ocurre. Punto. El espacio aéreo de Washington DC, llamado P-56, es de los más controlados del planeta. Cuenta con su propio sistema de seguimiento por radar y de respuesta militar. Washington tiene una zona de defensa aérea de 50 millas de radio y una zona protegida de 17 millas alrededor del monumento a Washington, y luego otra zona de 3 millas alrededor del Capitolio. Es un espacio aéreo impenetrable. Es una zona totalmente inaccesible. Nadie entra allí dentro. En la base aérea de Andrews, a 15 kilómetros de Washington, hay cazas F-16 y F-18. También la 113ª Unidad Aérea de la Guardia Nacional se encuentra en una base aeronaval en la costa, y pueden enviar cazas en muy poco tiempo. Las dos bases estaban operativas aquel día, pero ninguna de las dos intervino. Además, el Pentágono tiene su propio sistema de defensa. Si un avión, cualquier clase de avión, iba hacia el Pentágono, ¿por qué las baterías antiaéreas del Pentágono no dispararon? Después de todo, estamos hablando del edificio más protegido del planeta. Ese avión tenía que ser un avión militar, porque solo un avión militar puede emitir una señal IFF de identificación amigo-enemigo. Por tanto, solo un avión militar podía acercarse al Pentágono sin ser derribado. Los dos sistemas que leen los radares militares son uno de emisora civil y otro militar llamado IFF. Los aviones civiles no tienen emisora IFF. No pueden tener ese dispositivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si un 757 se hubiera acercado al Pentágono con su emisora apagada, no teniendo una emisora IFF militar, se le hubiera considerado un intruso y entonces hubiera sido derribado. El controlador aéreo, Daniel O'Brien, que vio en el radar el objeto no identificado procedente del oeste a una alta velocidad, no tenía manera de saber de qué se trataba, porque solo disponía de los datos del radar primario, mientras la emisora del radar secundario estaba desactivada. Para poder identificar un objeto en el radar primario, es necesaria una comunicación recíproca entre el piloto y el controlador aéreo. El piloto debe informar sobre una determinada ubicación geográfica, o debe haber la posibilidad de decirle al piloto que haga una serie de giros, y a continuación, el controlador puede observar todos los objetivos en su radar y ahí está el avión que hace las maniobras que le he dicho que hiciera. Ahora sí que puedo identificarlo. Eso nunca ocurrió. Es una locura. Si realmente el vuelo 77 desapareció de la pantalla del radar durante 36 minutos, como dice la versión oficial, esto significa que el avión ya no volaba. O volaba tan bajo que no era detectable por el radar, una de dos. O tal vez el avión aterrizó en algún lugar. Si hubiera formado parte de la comisión de investigación, habría formulado la única pregunta que la aviación militar
no ha sido capaz de explicar de forma congruente por qué los cazas no despegaron automáticamente cuando los primeros aviones fueron secuestrados. Si un avión se desvía de su rumbo, o se pierde el contacto por radio, o su emisora de radar no funciona, cada vez que se produce alguna de estas tres circunstancias, el avión debe ser interceptado. En el 11S se dieron estos tres supuestos. Ningún avión fue interceptado. Entonces, ¿por qué los 4 aviones no fueron interceptados y derribados? Los cazas vuelan mucho más rápido que un avión de pasajeros. Aunque hubieran despegado con retraso, les habrían alcanzado fácilmente antes de que se estrellaran. Una de las mentiras más grandes se refiere a la presunta incompetencia de la aviación civil. Cuando perdemos a un avión, actuamos inmediatamente. No perdemos el tiempo, no hay demora, no atenemos al protocolo. En 2001 hasta septiembre se habían producido 67 casos de emergencia aérea. Los cazas pueden alcanzar un avión sospechoso en 6 minutos, 10 como máximo. En las 67 emergencias de aquel año intervinieron siempre. Nunca había sucedido que una emergencia aérea fuese ignorada por tanto tiempo, hasta el 11S. Antes de 1970 solo había un protocolo para el despegue de los cazas, rapidísimo, inmediato. Luego, en los años 70, hubo secuestros en nuestro espacio aéreo y el tiempo de reacción no era tan rápido. Para evitar que los secuestradores se dieran cuenta de nuestra intervención, los cazas no despegaban inmediatamente, sino que se aproximaban discretamente al avión secuestrado por la cola. De esta forma se añadió un segundo protocolo, y este era más lento, dado que era necesaria la aprobación del Pentágono para el despegue de los cazas. Los dos protocolos se mantuvieron vigentes hasta el 1 de junio de 2001, 3 meses antes del 11S. En junio del 2001, Rumsfeld y el Pentágono cambiaron los procedimientos. Así, de uno rápido y otro lento, se pasó a solo un protocolo lento. Cuando los controladores llamaron al Pentágono, dado que solo había este protocolo lento, ¿sabes quién no contestó el teléfono? Pues el Pentágono. Observad atentamente estas imágenes captadas solo unos minutos después del ataque al Pentágono. El hombre que está ayudando a trasladar a una víctima es el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Pero ¿no es el máximo responsable de la defensa de la nación? ¿Por qué mientras los Estados Unidos están siendo atacados no está en el puesto de mando? Se llamó por teléfono al Pentágono, pero los militares permanecieron sentados diciendo: «Hey, ¿nadie responde a ese teléfono?» Y el día 12 de septiembre se cambiaron de nuevo los protocolos y se volvió al primer protocolo, al rápido de antes, que es el que hoy está en vigor. Cuando los Estados Unidos fueron atacados en Pearl Harbor, tras 8 investigaciones fueron castigados y destituidos por negligencia el general Walter Ford, comandante del Ejército para la Defensa de Hawái, y el almirante Huss Van Timmel, comandante en jefe de la Flota del Pacífico. Tras la catástrofe del 11S, nadie, ni uno solo, ni siquiera el secretario de Defensa Rumsfeld, ni el jefe de la aviación civil, ni el de la defensa aérea, fueron castigados o destituidos. El general de brigada W. Montague Winfield pidió, el 10 de septiembre de 2001, al capitán Leidig que le sustituyera a la mañana siguiente como director de operaciones. Leidig apenas acababa de terminar el curso que le habilitaba para ejercer ese cargo. El 11S, Winfield volvió a asumir su cargo después de que el último avión se estrellara. Ascendido a general mayor. Capitán Charles Leidig era el director de operaciones en sustitución de Winfield la mañana del 11S. Ascendido a almirante y director de operaciones de la Sexta Flota de las Fuerzas Navales en Europa. General de brigada David F. Worley Jr. El 11S era el comandante de la base aérea de Andrews, que era la más cercana al Pentágono. Ascendido a general mayor del Comando General de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia. Richard B. Myers, vicepresidente del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas. El 11S era el jefe interino de todas las Fuerzas Armadas porque el jefe del Estado Mayor, Hugh Shelton, estaba fuera del país. Ascendido a jefe de Estado Mayor el 1 de octubre de 2001.